Muy buenos días, chicos. Vamos a tocar un tema bastante interesante hoy, ¿no? Continuando dentro del campo de seguimos todavía de la electrostática, ¿no? Seguimos todavía en el campo de la electrostática en cargas, básicamente son cargas eléctricas en reposo, ¿sí? Porque no las estamos moviendo aún. Cuando empecemos a trabajar con electrodinámica, va a ser otro tipo de contenido, ¿no? Pero bastante relacionado a lo que ya hemos venido viendo. Ahora, ya hemos visto lo que es la fuerza, netamente la carga en sí de un electrón, ¿no? O de un objeto cargado eléctricamente. Hemos visto los campos eléctricos, ¿no? Ahora nos toca ver un poco o hacer referencia sobre lo que es el potencial eléctrico, ¿no? Bien, entonces te he puesto un contenido un poquito amplio de lo que es un potencial eléctrico, ¿no? Vamos a hacer primero un pequeño análisis de qué es lo que pasa en sí, ¿no? Y de dónde viene este potencial eléctrico, ¿ya? Mira, vamos a leer un poco lo que nos dice acá. Nos menciona, no, nos indica la relación que existe entre el trabajo y la energía potencial gravitatoria, ¿cierto? Existe una relación que ya hemos visto cuando hemos tocado el tema de energías. Imagínate que tienes un maletín, ¿no? Sobre una mesa y lo alzamos hasta una cierta altura, ¿no? Has hecho el trabajo de levantar el maletín a una cierta altura. Eh, para lograr esto, ¿no? Debemos realizar un trabajo en contra de la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, tenemos que levantar un maletín que normalmente debe estar quieto en su posición, pero nosotros lo queremos levantar. Estamos yendo en contra de la aceleración de la gravedad, ¿no? O básicamente estamos yendo en contra del peso del maletín, ¿no? Cuya fuerza es relacionada con la aceleración de la gravedad, ¿no? Ahora, el trabajo que se realiza, ¿no? El trabajo que se realiza incrementa la energía potencial del maletín. Debes de recordar eso, ¿no? Que la energía potencial es, voy a colocarlo por acá, la energía potencial, ¿no? La energía potencial depende específicamente, voy a colocar la fórmula, es mgh, ¿no? La energía potencial depende específicamente de la altura a la cual está elevado el cuerpo, ¿no? Entonces, nosotros al hacer el trabajo de levantarlo, ¿sí? Estamos generando energía potencial en el maletín. Ahora, si nosotros lo soltamos, ¿no? Si nosotros soltamos el maletín, observamos que esa energía potencial, ¿sí? Ganada se va a convertir en energía cinética, ¿sí? Que es, vamos a poner por acá mejor, bueno, poner por acá, es un medio de la masa por velocidad al cuadrado. Ahí está. Eso vendría a ser, ¿no? La energía cinética. Ahora, vamos a hacer ese análisis que acabamos de hacer, ¿no? De cómo se ha ido transformando la energía, ¿no? De solo el hecho del trabajo de hacer de levantarlo en contra al movimiento del campo, ¿no? A lo que quiere el campo gravitatorio. Levantarlo genera una energía y soltarlo genera otra energía, ¿no? Entonces, algo parecido pasa con el potencial eléctrico, ¿no? El potencial eléctrico. Eh, en lugar de un objeto vamos a trabajar con una carga eléctrica, ¿sí? Sí, ahora, esta carga eléctrica puede tener energía potencial en virtud de su posición en el campo eléctrico, ¿no? Del mismo modo que se requiere trabajo para alzar un objeto contra el campo gravitatorio terrestre, se necesita trabajo para empujar una carga contra el campo eléctrico, ¿sí? De un cuerpo cargado, ¿no? La energía potencial eléctrica de una partícula cargada aumenta cuando se realiza trabajo para empujar contra el campo eléctrico de algún otro objeto cargado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo tengo un objeto, ¿no? Yo tengo un objeto que está generando un campo eléctrico, ¿no? Está generando un campo eléctrico. Sí, este campo eléctrico va a hacer que, imaginemos que las partículas de cargas diferentes sean atraídas. Entonces,
Si yo quiero empujar una partícula de carga diferente a la de acá, quiero empujarlo a través de este campo eléctrico, voy a necesitar una energía o voy a necesitar un trabajo, ¿no? Efectuar un trabajo para retirar esa partícula, ¿no? Entonces, a partir de ahí empieza la definición de energía. Bien, por ejemplo, en cada punto existe cierto valor de energía potencial. ¿Estamos bien? En cada punto, tanto en B como en A, como tú puedes observar aquí en esa gráfica, existe cierto valor de energía potencial, ¿no? Generado por este campo eléctrico, ¿ya? Entonces, el querer moverlo, ¿no? El querer moverlo de un lugar hacia el otro va a generar un trabajo, ¿no? Acá nos dice, por ejemplo, si queremos llevar una carga eléctrica positiva, ¿no? Es positiva, desde A hasta B, en contra del campo, eléctrico, ¿no? Normalmente signos iguales se repelen, ¿no? No podría llevarlo yo a acercarlo, ¿no? Porque este campo de acá que genera esta esfera lo estaría repeliendo, ¿no? Pero me dice, eh, si se quiere llevar la carga eléctrica positiva desde A hasta B contra el campo eléctrico, tenemos que realizar un trabajo, ¿no? Tenemos que realizar un trabajo para ir en contra del campo. La energía potencial eléctrica en B será mayor que la energía potencial eléctrica en A. Eso sí, ¿no? Las energías potenciales van a depender básicamente de la carga, ¿no? O, perdón, de la distancia a la cual se encuentre del generador de campo, ¿no? Cuanto más cerca, su energía potencial es más grande, ¿sí? Y lo tenemos así, mira. Su energía potencial, ¿no? De A se define así y de B se define así. ¿No? El trabajo que voy a necesitar yo para trasladar de este punto hasta acá va a ser, voy a necesitar un trabajo equivalente a una variación de energía, ¿sí? Entonces, a partir de ahí empezamos con la definición de potencial eléctrico, ¿no? De potencial eléctrico. Se define el potencial eléctrico, en un punto P, ¿sí? En un punto P de un campo eléctrico, como el trabajo realizado, ¿sí? Como el trabajo realizado, aquí está más o menos, ¿no? Como el trabajo realizado por unidad de carga, ¿sí? Por unidad de carga, al traer una carga desde el infinito y colocarla en el punto P, ¿no? Entonces, el potencial eléctrico en este punto se representa como traer una carga desde el infinito y colocarla en este punto, ¿no? Entonces, ese sería, ¿no? Sería básicamente el potencial eléctrico en el punto P, sería el trabajo realizado para traer una carga desde el infinito hasta el punto P, ¿no? Por cada unidad de carga que tenga, ¿no? La magnitud de la carga. Eso está expresado en joules sobre coulomb, ¿no? Que nos sale o nos hace referencia a partir de allí de los vatios o de los voltios, como lo quieras llamar. Bien, entonces esa es la definición de un potencial eléctrico. Tenemos un ejemplo acá. Nos dice en un punto P el potencial eléctrico es de 60 voltios. Esto significa que para traer una carga, ¿sí? Para traer una carga de un coulomb desde el infinito y colocarlo en el punto P, se debe realizar un trabajo de 60 joules, ¿no? Eso es lo que se debe realizar. Además, en este recorrido, la energía potencial eléctrica de la carga aumentó en 60, ¿no? Entonces, esa es básicamente la definición para nosotros encontrar lo que es un potencial eléctrico. Y tenemos aquí un pequeño ejemplo, ¿no? Tenemos aquí un pequeño ejemplo que nos hace referencia. A ver, ¿qué trabajo se debe realizar para traer una carga de 6 microcoulomb desde el infinito y colocarla en un punto donde el potencial eléctrico es de 400 voltios, ¿no? Entonces, veamos. Tengo acá, mira, mi potencial eléctrico en este punto es de 400. ¿Ves? Mi carga es 5 microcoulomb, pero el micro equivale a un 10 a la menos 6. No te olvides las unidades. ¿Qué trabajo se necesitó para traer, sí, qué trabajo se necesitó para traer esa carga desde el infinito hasta un punto P, ¿no? Esto es lo que me están preguntando. ¿Qué energía, qué trabajo has tenido que traer? Entonces tú dices, ya, si mi potencial es de 400 y la carga es esto,
paso a multiplicar. Entonces, acá me va a salir en joules, ¿ve? Si yo multiplico él por él, me sale 24 por 10 a la menos 4 joules, ¿no? Ese es básicamente el trabajo que se necesita, o la energía que necesito yo para traer una carga desde el infinito hasta el punto donde yo quiero que esté, ¿no? Bien, entonces sigamos viendo un poquito las definiciones. También se puede calcular el potencial eléctrico, ¿no? También se puede calcular este potencial. También lo podemos, bueno, también se puede calcular el potencial eléctrico en un punto P, ¿no? Si se conoce básicamente la carga que crea un campo, ¿no? Si yo, entonces, no solamente conociendo el trabajo que me cuesta, sino si yo sé cuál es la magnitud del campo que está creando claro, el campo creado por una carga, ¿no? Y a qué distancia de esta carga, me encuentro, ¿no? Con la siguiente relación, y es una de las fórmulas que más vamos a utilizar, que va a ser la carga, ¿no? La constante universal por la carga generadora del campo sobre la distancia, ¿no? Recuerda, es la carga generadora del campo, ¿sí? Y ahí están sus unidades, ¿no? Toda esa fórmula me va a dar a mí el potencial eléctrico en cierto punto, ¿no? Ahora, acá sí hay que tener muy en cuenta el signo, ¿sí? En este, no, a diferencia de los problemas anteriores que no hemos considerado, acá sí se considera mucho el signo, ¿no? Ahora, ¿qué más? El potencial eléctrico siempre es directamente proporcional a la carga que crea el campo, ¿bien? Entonces, eso se sobrenota, creo yo, en la definición de la fórmula, ¿no? ¿Qué más tenemos? A ver, el potencial eléctrico es inversamente proporcional a la distancia, se entiende, ¿no? Por la fórmula. A medida que nos alejamos, el potencial disminuye, ¿no? Si es inversamente proporcional, si este valor va creciendo, ¿no? Si este se va haciendo más grande, el potencial eléctrico se va a hacer cada vez más chiquito, ¿no? Porque va a estar dividido por un valor cada vez más grande. Entonces, a partir de allí tú llegas a la definición que si el punto que yo quiero encontrar, ¿no? Está en el infinito, ¿no? Está sumamente lejos, demasiado lejos, el potencial eléctrico en ese punto va a valer 0. Tenemos acá a ver otro ejemplo, dice calcular el potencial eléctrico creado por una carga, ¿no? De 6 por 10 a la menos 8 coulomb, a 2 metros y 3 metros, ¿no? Entonces quiero calcular el potencial eléctrico en ese punto, ¿no? En este punto que está a 2 metros y en este punto que está a 3 metros, ¿ves? Ahora, si yo quiero calcularlo, puedo hacer con la fórmula, ¿no? Porque tengo el valor de la carga, con eso es suficiente. ¿Ves? Es K, 9 por 10 a la 9, por la carga, 6 por 10 a la menos 8, por la distancia que tiene que estar en metros, ¿no? Efectúo, tengo un watts, ¿no? Un voltio de 270. Ahora, si quieren el punto B, solamente es la misma carga, solamente cambia la distancia, ¿ve? ¿Cuánto? Y date cuenta, ve, mira. Cuanto más lejos me encuentro, ¿sí? Cuanto más lejos me encuentro, ¿no? El potencial eléctrico disminuye, ¿ves? Este de acá, si estoy más lejos, ¿no? Si me encuentro más lejos, mi potencial eléctrico aquí está disminuyendo, ¿sí? Bueno, y acá te lo explica ya como un enunciado, ¿no? Dice, como podemos observar, el potencial es menor si estamos más lejos de la carga. Analizando los resultados, observamos, no te olvides, que si traemos una carga de un coulomb desde el infinito y lo colocamos en el punto B, necesitamos realizar un trabajo de 180 joules. Pero si la llevamos al punto A, necesitamos un trabajo de 270 joules. La diferencia entre estos dos trabajos es de 90 joules. Es el aumento que experimenta la energía potencial si trasladamos una carga de B hacia A, ¿no? Calculando los vatios, ya yo puedo, o los potenciales eléctricos en cada punto, yo puedo hacerle el análisis, ¿no? De cuánto trabajo necesito para yo trasladar una carga de un punto hacia otro, ¿no? Es interesante, básicamente, esta definición.
Me dice también que el potencial eléctrico es una cantidad física escalar, ¿no? No tiene una dirección en sí, es solamente un valor numérico, ¿no? Bueno, sí, entonces esos serían básicamente los valores, ¿no? Continuamos. A ver, potencial eléctrico de un sistema de cargas puntuales, ¿no? Entonces, si yo quiero el potencial eléctrico en un punto, ¿no? Al igual de repente por ahí que los campos no solamente van a estar afectados, no solamente van a estar afectados por un punto únicamente, ¿no? O por una carga creadora de un campo. Puede estar afectados por distintas cargas que estén a su alrededor, ¿no? Dice, si se carga, si se acerca a un punto P, existen varias cargas eléctricas, cada una creadora de un campo eléctrico en dicho punto, ¿no? El potencial eléctrico total se obtiene sumando todos los potenciales eléctricos, ¿no? Entonces, al igual que el campo eléctrico, si el punto de análisis que yo tengo está influenciado por distintas cargas, ¿no? Distintas cargas, al final el potencial eléctrico va a ser la suma de todas ellas, ¿no? Es por eso también la importancia, ¿no? Es debido a eso la importancia del signo en este caso, ¿no? Veamos acá. Determina el potencial eléctrico total, ¿no? Total en el vacío del cuadrado mostrado, ¿no? En el vértice vacío del cuadro mostrado. Entonces, básicamente yo tengo esto de acá. Tengo tres cargas y quiero encontrar la potencial aquí, ¿no? Cargas todos son con signo, bueno, acá signo negativo, acá signo positivo, interesante, ¿no? Veamos su solución. Esto significa que queremos tener una carga, ahí está. Esta es su solución, ¿no? La suma, ¿ves? El potencial en el punto P va a ser la suma de los tres potenciales, ¿no? Cada una de ellas generados por cada una de estas cargas. Ahora, mira, K por Q1, que es esta de acá, ¿no? La carga 1 es 4 por 10 a la menos 18 y su distancia de 2 metros. La carga 2 es menos 8 raíz de 2. Y ahí date cuenta el valor negativo que estoy considerando, ¿sí? Y su distancia, ¿sí? Profe, ¿y por qué 2 raíz de 2? Porque es un cuadrado esto. Pues ¿cuánto vale esta? Bueno, imagínate que es una línea. Esta longitud, ¿no? Si acá es 2, Pitágoras, esto es 2 raíz de 2, ¿no? Es la distancia recta. Acá sí es 2, ¿no? Y el potencial nos sale 90, ¿no? ¿Qué nos quiere significar esto? Esto significa que si queremos tener una carga, ¿no? Una carga de un Coulomb desde el infinito y colocarla en el punto, en este punto, debemos realizar 90 joules de trabajo. Bien, entonces hasta ahí estamos viendo todo lo referenciado a lo que son los potenciales eléctricos, ¿no? Ahora, vamos a hacer un poquito de referencia de qué es un potencial eléctrico o voltaje, ¿no? Diferencia de un potencial eléctrico o voltaje. Bien, entonces, vamos a suponer que suelto yo una carga de prueba, ¿no? Positiva, desde el punto A, ¿sí? Desde el punto A, perteneciente a un campo eléctrico, ¿no? Entonces, esta partícula más grande, este objeto más grande, ¿no? Al ser positivo y este positivo, a él lo va a empujar. Acá hay una fuerza eléctrica, ¿no? Generada por este campo, lo va a empujar, lo va a botar hacia allá, porque se repelen, ¿cierto? Entonces, sobre la carga aparece una fuerza producida por el campo que trasladará la carga hasta el punto B. Eso es lo que pasa. Diremos entonces que la fuerza del campo eléctrico ha realizado un trabajo para trasladar la carga desde A hasta B. Y este trabajo es la energía potencial, sí, que la carga ha ganado, ¿no? Para pasarla de un lugar a otro tiene que ganar una energía potencial. Y gracias a quién ocurre esto, gracias a la fuerza eléctrica generada por la inmensa carga generadora del campo, ¿no? Se define la diferencia de energía potencial entre dos puntos, ¿no? De la siguiente manera. Algo parecido al problema anterior que hablábamos desde el infinito hasta ese punto, ¿no? Pero acá lo reducimos, ¿ve?
entre dos puntos cualesquiera AB, su diferencia de potenciales es igual, ¿no?, al trabajo realizado para trasladar, ¿no?, trasladar esa partícula desde A hasta B, ¿no?, por unidad de carga que tiene. ¿Sí? Esa vendría a ser la fórmula, ¿no? Y ahí están sus unidades. ¿Sí? Bien, a ver, luego de esa definición tenemos que para realizar el trabajo desde A hasta B, o el trabajo desde A hasta B, es el trabajo realizado por el campo eléctrico, ¿no? No te vayas a olvidar. O sea, es el mismo campo eléctrico hace que esa carga tenga energía y se desplace desde un potencial hasta otro, ¿no? Ahora, Q sub 0 es la carga de prueba, solamente es una carga relativa que hemos colocado allí para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que saber que el potencial en A siempre va a ser mayor al potencial en B, ¿no? Habíamos mencionado que cuanto más cerca esté el punto de análisis a mi carga generadora de campo, ¿no?, el potencial va a ser mayor. La diferencia de potencial entre los voltajes, entre los puntos, ¿no?, también se denomina, como te lo acabo de decir, voltaje. Bien, entonces tenemos ahí un pequeño ejemplo, una aplicación más relacionada a la vida real, ¿no?, que nos hace mención que la diferencia de potencial o voltaje se encuentra en nuestra vida diaria, ¿no? Como por ejemplo, los tomacorrientes de las casas tienen un voltaje de 220, ¿no? Un voltaje de 220, una diferencia de potencial de 220. Como sabemos, eso más o menos nos hace referencia a 220 joules por cada coulomb, ¿no? En otras palabras, esto significa que si un aparato se conecta a este tomacorriente, cada carga de un coulomb que se desplace de un terminal a otro recibirá 220 joules, ¿no? De esa manera. De energía de campo eléctrico en el tomacorriente, ¿no? Es básicamente lo que nos menciona. Y a su vez, la carga transmitirá al aparato la energía que recibe, ¿no? Básicamente, ¿no? La energía que necesito yo para trasladar la carga me lo va a dar básicamente el equipo, ¿sí? De la misma manera, cuando decimos que la batería de un automóvil tiene un voltaje de 12 voltios, habrá una energía de 12 joules que cada coulomb recibirá cuando vaya de un terminal a otro de la batería, ¿no? Bien, ahora vamos a observar un poco una carga positiva que se muestra en un campo eléctrico. Tiende a desplazarse de los puntos de mayor potencial eléctrico a los de menor potencial eléctrico. También el trabajo desarrollado por la fuerza eléctrica producida por el campo eléctrico es independiente de la trayectoria seguida. Por lo tanto, la fuerza eléctrica del campo no es conservativa. Y por último, si de la fórmula 4 despejamos, ¿no?, de la fórmula anterior, si el trabajo realizado por un campo, ¿no?, desde un punto A hasta un punto P es igual, ¿no?, es igual a la carga por una variación de potencial. Bien. Entonces, de esta manera podemos decir, ¿no?, que el trabajo no depende de la trayectoria, ¿sí? El trabajo no depende específicamente de la trayectoria, sino de la diferencia de potencial que hay entre los puntos, básicamente entre los puntos, ¿no? Podríamos decir también del valor de la carga que se desplaza. Bien, entonces, y te lo dejo acá muy en claro, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero trasladar una carga desde A hasta B, no importa que yo haga este movimiento o el de acá, ¿no?, el movimiento 2, ¿sí? Porque al final el trabajo va a seguir siendo el mismo, ¿no? El trabajo realizado no depende de la trayectoria, sino depende de la diferencia de potenciales, ¿no? Ahora, vayamos a hacer un análisis de superficies equipotenciales, se le llama así, ¿no?, a aquellas superficies o aquellas líneas imaginarias, ¿no?, que a través de ellas, ¿sí?, a través de ellas, el potencial va a seguir siendo el mismo. Por ejemplo, en esta línea de acá, ¿sí?, en esta línea que nosotros observamos aquí, ¿sí?, el potencial es el mismo, ¿no?
está a una misma distancia de mi carga. Por ende, el potencial es el mismo. De esta otra línea, igual, ¿no? El potencial es el mismo. Entonces, a eso nosotros podemos definir como superficies equipotenciales, ¿no? Por ejemplo, acá me dice, consideremos una carga positiva Q y un punto P, ya, situado a una distancia R de esta carga. Su potencial eléctrico estará dado por, ahí tengo acá, la constante eléctrica por la carga sobre la distancia R. Pero cualquier punto situado a la misma distancia R tendrá el mismo potencial. Como podemos darnos cuenta, hay infinitos puntos que cumplen esta condición y formarán, en este caso, una superficie esférica de radio R. Y en su centro, ¿no? En su centro, la carga que crea el campo Q. Tendremos varias superficies esféricas con centro en Q, que también serán superficies equipotenciales, ¿no? Representamos las superficies equipotenciales mediante trazos discontinuos. Podemos comprobar rápidamente que si trazamos las líneas de fuerza del campo eléctrico, formarán 90 grados al intersectarse. Bien, con las superficies equipotenciales, ¿no? Entonces todo eso es lo que ocurre, ¿no? Que se genera pequeñas superficies circunferenciales, en este caso, ¿no? Donde los potenciales eléctricos en esas líneas punteadas son las mismas, ¿no? Ahora, los campos eléctricos, las líneas de campo siempre van a ser perpendiculares a estas líneas equipotenciales, ¿no? Y ahí lo tenemos, ¿no? Las líneas de fuerza, las líneas de campo son perpendiculares a la superficie equipotencial, ¿no? Y esto normalmente, esto es por una carga cualquiera, ¿no? Si tú lo quieres llevar a un ejemplo más práctico, por ejemplo, dos capas de batería, ¿no? Las líneas aquí sí son rectas, como puedes observar acá tú, ¿no? Las líneas equipotenciales son rectas y perpendiculares, ¿no? A las líneas de fuerza. Ahora, tenemos ahora una relación entre la diferencia de potencial y la intensidad de campo eléctrico, ¿no? Por ejemplo, si tenemos dos placas paralelas separadas a una distancia D, que es lo que podemos observar en la parte superior, ¿no? Y electrizadas con cargas iguales y de signo contrario, nosotros podemos o sabemos que entre ellas existirá un campo uniforme, ¿no? O sea, va a ser constante el campo en casi todo el punto, en casi todo el tramo, dirigido de la placa positiva A hacia la placa positiva B. Para determinar la diferencia de potencial entre las dos placas, ¿no? Y este es un caso bastante utilizado en lo que son pilas o baterías, ¿no? Soltamos una carga de prueba Q sub 0 junto a la placa A y determinamos el trabajo que el campo eléctrico realiza, ¿no? Entonces ahí yo lo tengo, ¿no? El trabajo que el campo realiza es la fuerza por la distancia, ¿no? Pero esa fuerza por distancia es lo mismo que colocar el valor del campo eléctrico por la carga de prueba, ¿no? Y es una fórmula bastante utilizada, ¿no? Acá una vez que lo he desdoblado, la diferencia de potenciales, ¿no? La diferencia de potenciales eléctricos entre dos placas siempre es igual al campo, bueno, que es constante por la distancia de separación. Normalmente esta distancia es bien pequeña para que cumpla este tipo de problemas. Tenemos acá un ejemplo 4, ¿no? Un ejemplito 4 que ya te lo voy a dejar escrito allí, ¿sí? Que básicamente es la aplicación de lo que te acabo de mencionar. No me voy a explayar más, ¿no? Porque ya te lo estoy dejando ahí bien especificado. No, ahora, si el trabajo es realizado por un agente externo, es lo mismo que el trabajo realizado por el campo, pero con signo contrario. Bien, entonces hay algunos problemitas que me piden el trabajo realizado por un agente externo. En vez de que el campo me bote la partícula cargada desde un punto A hasta un punto B, yo quiero agarrar esa partícula cargada y llevarla de vuelta hacia el punto A. Eso se llama trabajo realizado por un agente externo, ¿no? Y es sumamente sencillo, ¿no? Es lo mismo que lo he visto anteriormente, pero lo que vamos a hacer es un cambio de signo. Bien, entonces ya no me quiero alargar más en el tema, sé que ha sido un tema un poco amplio, ¿no? Ha sido un tema un poco amplio, pero yo creo que es sumamente importante, ¿no? Normalmente ven la formulita y ya está, entonces he tratado de ampliarlo más
en base a todo el concepto que deberías de conocer sobre potenciales eléctricos, ¿no? Por ahí había un poco de introducción sobre energía, sí, energía eléctrica, que vendría a ser casi lo mismo, ¿no? Solamente se le agrega un valor, una variable. Bien, entonces chicos, eso ha sido todo con respecto al contenido, ¿no? Espero se haya podido entender. La siguiente clase sí estamos viendo lo que son los problemas.